yo no estaba buscando ser vegana, estaba buscando no ser parte de eso. Yo le miraba a los ojos y decía, es como si el animal, parte de esa vida del animal todavía estaba ahí, como que no se había ido del todo. Yo no quiero participar de esto, no, si esto está pasando y los animales están pasándola así de mal, yo no quiero ser parte. Somos Tan Ve, un podcast de charlas reales. Sí, somos veganos, aunque no vamos a hablar solo de tofu o de hummus. Te acompañamos en lo que estés haciendo, con reflexiones, risas y hasta confesiones inesperadas. No tenemos la verdad absoluta, pero sí la certeza de que otro mundo es posible. Y que las pequeñas acciones lo cambian todo. Bueno, después de esa presentación bastante formal para nosotros, acá estamos, somos Tan Ve, estamos todos en Tandil, aunque no somos todos de Tandil. Yo soy Alfon, quien les habla. Soy ahí la productora de este podcast, la que va a estar atrás de las redes sociales. A mi lado tengo a Ailu, la que produjo esa musiquita de la intro y que nos encantó, nos dejó fascinados. Muy buena, muy buena. Gracias. A su lado está Aus, que decimos que es la voz masculina del grupo. Buenas. No sé si será que escasean nombres veganos o por qué. Puede ser un debate en algún otro episodio. Después está Caro, que decimos que es siempre la oradora del grupo, la creadora de grandes charlas que han sido parte de nuestros activismos. Hola, Caro. Hola, bueno, me quedé en blanco. Me quedé sin palabras con esta presentación. Eso va a pasar en nuestro primer episodio, así que ténganos paciencia, por favor. Y al lado de ella está Mari, que es la cebadora oficial, ¿o no? Exactamente, me estoy haciendo un mate en este momento. E introduce ruido de mate. Y bueno, este grupo nació en 2023, que bueno, Airo fue la que mandó ese primer mensajito de volvernos a encontrar porque ya nos conocíamos de antes, de otro tipo de activismo. Y nos convocamos justamente para encontrar otra forma de hacer activismo, que ya sea más sin confrontación, sin juzgar y un espacio como más de escucha, ¿no? Bueno, y tenemos después de un largo tiempo así en pausa, sin hacer nada, desconectados, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un podcast? A veces pasa que, bueno, Mari y Caro son más grandes y no se hallan en todo lo que es lo digital, pero al ver que un podcast también es como una radio, estamos como todos en nuestro territorio también, ¿no? Y bueno, para este primer episodio les queremos contar la historia de Ailu, que creo que los va a tocar un poquito a todos, los que estén del otro lado. Y lo interesante de su historia es que no arranca con un libro ni con un documental, sino con un cabrito en Santiago del Estero, ¿no? Sí, gracias. En Santiago del Estero. Te doy el micrófono. Bueno, gracias a todos por estar escuchando. Sí, hoy les voy a compartir un poquito de esta experiencia. Fue un viaje con la escuela, cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, que hicimos a Santiago del Estero, una comunidad que tenía sus propios cultivos, también criaban animales para consumo de la comunidad. Y bueno, eso fue un mediodía, la experiencia que me tocó, que habían preparado un cabrito como para el almuerzo, y bueno, lo trajeron, lo pusieron en una tabla, lo empezaron a preparar, y bueno, finalmente lo habían colgado el cabrito. Las pupilas que tienen son muy particulares. Te interrumpo, ¿lo colgaron y todo así enfrente de ustedes? Claro, porque era como re natural para ellos, ¿no? Entonces un poco nosotros nos estábamos adentrando en cómo vivían. Y Ailu, antes estaba el cabrito, ahí lo veías, o no sé, estaban los animales ahí, ustedes lo veían caminando. Claro, habíamos llegado y estaban, o sea, como en los corrales, o sea, vos veías a los animales, pero bueno, era muy amplio el lugar, no es que veías absolutamente todo, ¿no? Y bueno, obviamente al animal lo trajeron ya muerto, digamos, y nosotros no vimos nada de ese proceso, pero bueno, puntualmente cuando lo cuelgan al animal, me acuerdo que le vi los ojos, tenía unos ojos celestes, y dije, qué mirada, la verdad que me llevó mucho, porque tienen como una pupila rectangular y el ojo era así como celeste fuerte, y me acuerdo que me quedé mirando a ese animalito y dije, hace unos minutos estaba el animal seguramente ahí corriendo con los demás, y yo le miraba los ojos y sentía como esa vida, ¿no? Que hasta hace unos minutos estaba ahí.
¿Siempre fuiste así como muy observadora o vos sentiste que el animal te miró? No, yo lo estaba mirando, pero sentía que es como si el animal, parte de esa vida del animal todavía estaba ahí, como que no se había ido del todo. Y eso me dejó algo. ¿Y cuántos años tenías para llegar a esa conclusión, no? No, y 16, 17 años más o menos, sí. Y ahí fue ahí donde empezaste a cuestionarte el tema de cómo te relacionabas con los animales, o eso quedó como un hecho aislado. No, simplemente fue una experiencia así, un hecho aislado, pero sí lo que me pasó es que ese día cuando empezaron a preparar el animal, yo vi todo eso, hicieron como un guiso, una especie de estofado, y me acuerdo que yo pedí solo verduras y eran unas papas y en las papas tenían el sabor al animal y no las pude comer. Como que probé una y la dejé en el plato y todos me insistían para que coman y no quería, no. Y esta escena del cabrito, ¿no? Que vos lo mirabas y estaba colgado, era algo que venía a la mente de manera, no sé si recurrente, pero ¿te acordabas de ese cabrito después de haber un tiempo pasado? ¿Eso fue algo que quedó en tu memoria y lo recuperaste tiempo después ya siendo vegana? No, es algo que simplemente quedó y para mí no tengo cómo comprobarlo, pero siento que fue trabajando como una semilla de algo que quedó en alguna parte de mi corazón, de mi cabeza y laburó eso para mí de alguna manera. Naturalmente empecé a rechazar la carne a través de una comida, puntualmente con mi mamá. Me acuerdo que era un pedacito de carne que no podía masticar y me lo saqué de la boca. Y eso fue como después de 1 año y medio. Por eso digo que hay algo que pasó en mí, no sé bien qué fue, pero algo que de fondo me dijo, Podemos decir que de Santiago del Estero volvió otra, otra Ailu, digamos. para mí había vuelto de la misma persona, pero evidentemente algo pasó, ¿sí? Porque esto se manifestó al tiempo como algo natural, pero claro, hubo esta experiencia detrás, Pero, por ¿no? ejemplo, antes de ir a Santiago del Estero, ¿compartías tu vida con un perro, con un gato, con algún otro animal? ¿Sentías algo por los animales o...? Sí, a mí siempre me encantó compartir con los animales. Yo tenía una gata, que de hecho vivió 16 años conmigo esa gata, desde que yo era chiquita prácticamente. Em, y sí, sí, siempre. ¿Tenías esa unión? Pero cabrito no, o sea, siempre, no sé, perro y gato, pero Claro, sí. Bueno, me gustaba mucho cuando íbamos por el campo a ver los animales o cuando uno viaja en ruta que ve los animales y les presta atención o caballos. Incluso te gustan, los mirás así, pero no pensás que después capaz pueden estar en un plato de comida. Ahí como que hiciste esa interacción de decir, hubo algo en esa mirada. Claro, yo me miré a los ojos y dije, ¿por qué? ¿No? Como que hay algo que me pasó que le miraba a los ojos, tan linda mirada también, porque eso me llegó, como una mirada tan pura, no sé, le veía esos ojos y que dije, ¿por qué? ¿No? Como los veías en el corral, ¿no? Limitados, pero estaban como saltando, corriendo, interactuando entre ellos y ahora estaba así, el animal, y estaba ahí sola mirando lo que hacía, que realmente ahí hubo. ¿Y eso ahí a tus compañeros se lo comunicaste en el momento que vos decidiste no comer las papas? No, o sea, es como que estábamos todos sentados en distintos banquitos que habían, no era como una gran mesa, eran distintos bancos, como que éramos varios, entonces, claro, no estaban preparados para recibir a 20 personas. Entonces, estábamos medios distribuidos y yo estaba así medio sola con el plato, cada uno en lo suyo comiendo, y yo veía que todos comían, y yo no podía, no. Así que fue como algo que me pasó a mí en ese momento. Claro. Sí. Y entonces dijiste, después de este hecho te pasó un rechazo también con la comida de tu mamá y después, ¿cómo siguió? No, y ahí, bueno, dejé de comer carne de vaca por un tiempo y naturalmente me fue pasando que dejé el pollo, a lo último el pescado, que igual era algo que nunca me había gustado mucho, solo algunas cosas específicas. Y también en la escuela, antes de terminar, porque esto fue 1 año y pico antes de terminar la escuela, siempre pedíamos, me acuerdo, a la vuelta de la escuela una baguette con jamón y queso, y me acuerdo, o salame y queso, y me acuerdo que les empecé a decir que solo de queso, que no quería el salame, que no quería el jamón. Hubo todo un proceso de rechazo, como una. ¿Cómo reaccionaban tus compañeros, tus amigos, tu familia con respecto a estas decisiones? No, con respecto al ir dejando la carne, no fue la gran cosa así, capaz cuando empezaban a ver estos asados o estos encuentros en donde puntualmente se come carne, yo no quería. Ahí sí era como, bueno, ella no quiere comer carne. Al principio era como, bueno, La distinta. la novedad de que ahora ella no quiere carne. Pero después capaz sí, cuando fue avanzando el proceso, que naturalmente después de esto empecé a buscar más información,
ahí empiezo a dejar lo que es huevos, después leche y queso, y ahí ya sí fue como un poco más raro todavía, porque en ese momento, estamos hablando del año 2012, 2013, no había toda la información que hay hoy, ni de veganismo ni de recetas, y era algo raro incluso que alguien no consuma Fue lácteos. un proceso paulatino y no fue que de un día para el otro, sino que fue a través de la información y de tomar conciencia. Básicamente, esto del proceso de dejar de consumir carnes, en ese orden que les decía, cuando yo dejo de comer pescado, después al tiempo empecé a buscar información y ahí es cuando llegó un documental que es Terrícolas o Earthlings en YouTube, que ahí empecé a ver todo el proceso que había no solo detrás de lo de las carnes, sino también de los lácteos, de todo lo que es industrias animales, ¿no? Y ahí es cuando digo, no quiero tampoco seguir consumiendo nada animal, porque primero que me acuerdo lo que más me choqueó es lo que había, o sea, lo que era la industria láctea, ¿no? Entonces también al ver eso empecé a decir, esto también, no lo quiero consumir porque es de alguna manera estar apoyando esto, ¿no? Más directa o indirectamente. Y uno de los discursos que también me marcó mucho es el de Gary Yourofsky, el mejor discurso que jamás escucharás. Y junto a todo esto que yo estaba viendo, ahí también empezó paulatinamente este proceso de dejar huevos, leche y queso. Yo creo que la mayoría, ¿no? Pasamos por estos procesos, ¿no? Y después vamos ampliando la mirada, ¿no? Y bueno, pasamos por el tema del testeo, la vestimenta, los entretenimientos, el deporte, y empezamos a incluir a todos los animales. Sí, sí, en mi caso, bueno, yo me acuerdo con este proceso, esta transición que yo estaba haciendo al veganismo sin darme cuenta, porque yo no estaba buscando ser vegana, estaba buscando no ser parte de eso, que eso es algo que digo, qué bueno, porque a veces cuando uno más etiqueta tiene, es como más información, pero lo mío fue ver ese video y decir, yo no quiero participar de esto, no, si esto está pasando y los animales están pasándola así de mal, yo no quiero ser parte. Fue así, y ahí digo, me fui informando del tema del veganismo, y un día abro la heladera, me acuerdo, porque lo último que dejé fue el queso, y me acuerdo que yo veía el queso y veía lo que pasaba detrás de ese queso de alguna manera, es como si hubiera conectado con lo que experimentaban, como hubiera empatizado con lo que le pasaba a los animales, y realmente en ese momento hubo como una balanza que sentí, que lo que le pasaba a los animales realmente era muy pesado, y mi deseo de comer queso no era mayor o más fuerte que esa realidad. Y ahí realmente no quise comer queso también sin reprimirme, realmente no quise. Yo tenía muy en claro no empezar a reprimirme de cosas que quería comer, pero fue así de natural que lo dejé. Y contanos, porque si bien como decía Caro, después te das cuenta, ¿no? Que vas también a dejar de el uso en lo que es entretenimiento, no sé, en productos de limpieza, de higiene personal y demás, pero como nos estamos centrando por ahí mucho en la alimentación, ¿en algún momento hiciste esa consulta nutricional como porque viste que está esa mirada, che, y de dónde vas a tener las proteínas? Y el hierro y ta, y ta. ¿Tuviste esa consulta? Sí, fui a una nutricionista, ya cuando dejé todo tipo de derivado animal, digamos, en la alimentación, que me acuerdo que es una nutri que en ese momento hacía dietas veganas que las ponía como vegetariana estricta para bailarinas del Colón, porque habían notado que las personas que llevaban ese tipo de alimentación les generaba un mejor rendimiento. Así que, bueno, yo no iba por ninguna búsqueda de rendimiento, me ayudó a darme información nutricional, de cómo ir alimentándome, qué cosas tener en cuenta. Es re interesante eso. Por ahí en algún otro episodio podemos hablar de deportistas que también como que en algún momento transicionaron, les incursionaron un tipo de alimentación basada en plantas, también por ciertos beneficios, ¿no? Para ellos. No sé si alguien más le quiere hacer alguna pregunta a Ailu. La verdad que es re interesante todo el caminito desde Santiago del Estero hasta tu transformación y oficialmente, ¿no? No nos gusta hablar con etiquetas, pero bueno, terminar siendo, ¿no? Vegana. Sí, y algo que quiero decir es que en ese momento solo había un grupo de Facebook con información, uno o dos grupos, y eran foros los que habían, y solo un canal de YouTube que seguro lo conocen, que es el de Dimensión Vegana. Y claro, y era rarísimo porque él vivía en España y tenía ingredientes que acá no se conseguían, pero fue como poquita información, y sin embargo con eso lo que quiero rescatar es que
esa convicción y esa seguridad de no querer ser parte de eso fue lo que también me dio esa fuerza de decir, yo voy a seguir este camino, ¿no? No por querer ser vegana, sino por no querer ser parte de todo eso. Porque hoy en día, digo, hay mucha información, ¿no? Tenemos recetas, redes por todos lados, pero en ese momento no había lo que hay hoy, así que Sí, podemos decir que hoy es más fácil. cada vez es más fácil. La convicción es todo, pero también calculo que es más fácil, pero hay que tener la convicción. Ante todo, o sea, más allá de que sea más fácil y todo, es primordial. Pues yo te quería preguntar, en todo este proceso de que empezaste a ponerle con esto de el cabrito hasta que te hiciste vegetariana, vegana, ¿antes conocías a algún vegetariano o vegano? ¿Y cómo fue también tu proceso de empezar a conocer gente que piense de la misma manera, que coma las mismas cosas o que no coma las mismas cosas? Como, ¿cómo fue ese contacto con gente vegana o vegetariana antes y después también? Sí, no, yo la verdad que prácticamente no conocía a nadie vegano y te digo vegetariano, muy ahí a la pasada capaz a alguien, pero sí una persona vegana que conocí fue en la escuela, una compañera que de hecho en ese viaje, en un momento habían pasado como una bandeja de carne en otro momento, en otra comida, y ella se había ido a la habitación angustiada y me acuerdo que nadie entendía qué pasaba. Y después me entero que estaba angustiada porque estaban circulando esa bandeja de carne y eso para ella no era simplemente una bandeja de carne, ¿no? Era toda la realidad detrás. Y me acuerdo que ahí dije, qué raro, me resultó raro realmente. Pero ahí fue como la primera experiencia con alguien vegano que no solo no consumía carne, sino que ya tenía toda una postura. Y bueno, y lo otro que me habías preguntado de... Era Sí, después, o sea, una vez que vos ya eras vegetariana, vegana. sí, no, y empecé a conocer más gente vegana cuando empecé a sumarme a activismos unos años después. em, Ahí empecé a conocer otros grupos de gente, mucha más gente que la que conocía virtualmente. mm, Así que Creo que eso es algo siempre que recomendamos, ¿no? A gente que está o empezando o interesada o que es vegana hace poco, sumarse a una organización, porque así tenés contacto con gente que piensa como vos, ¿no? Lo social es lo primero con lo que te chocas y después es re importante para sostener. y para aprender, porque uno al principio realmente hay cosas que desconoce y así vas aprendiendo de otros que ya caminaron ese proceso. Sí, hablabas de esto de la dieta para bailarinas. ¿Aprendiste a bailar? La verdad que no, y menos como una bailarina del Colón, lejos, pero bueno. Caro suele hablar muy serio y nosotros le prestamos mucha atención y después termina siendo un chiste. Nos ha pasado más de una vez. Bueno, yo creo que hasta acá estamos con la historia de Ailu, la verdad súper inspiradora. Yo creo que les muestra a todos de que muchas veces lo que vemos no es tal cual es. Espero que les haya tocado a todos un poquito los que están del otro lado. Antes de cerrar, también nos gustaría que comenten en la descripción del podcast qué temas también les gustaría escuchar en los siguientes. Si llegaron hasta el final, muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Nos gustaría que comenten también algún corazoncito verde en los comentarios o el emoji de su gusto como apoyo también a este podcast. En las redes sociales estamos como tambek.activismo. Y ahí vamos a estar compartiendo fragmentos o algún otro tipo de información útil para ustedes. También compartí este episodio, dale like, compartilo con alguien que crees que le sirve escucharnos. Y bueno, nos vemos en el próximo. Nos vemos. Gracias por estar.